Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Vamos a compartir un estudio especial sobre un tema bien interesante. Este tema me surgió la inquietud para compartirlo mientras estábamos leyendo el libro de Hebreos. Hay un versículo muy particular que habla de un tema del cual hemos escuchado mucho, y estoy hablando acerca de las raíces de amargura. De eso vamos a hablar. Raíces de amargura. Les invito a que me acompañen en palabra de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir su palabra, Señor, leer su palabra. Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, en el conocimiento y crecimiento en su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro texto base está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Dice la palabra de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. Entonces, ¿qué es una raíz de amargura? Generalmente relacionamos la amargura a una agresividad o a un rencor. Decimos que las raíces de amargura pueden ser, los entendemos como el rencor que hay en nosotros, un resentimiento contra una persona. Lo consideramos una raíz de amargura. Cuando una persona es extremadamente agresiva, podemos considerar que podría tener una raíz de amargura, pero a la luz de la palabra de Dios, les comparto, el pastor John comparte y hace una pregunta muy interesante en cuanto a la raíz de amargura. La palabra usa esta figura en dos ocasiones y en esta es la primera. La siguiente que vemos nosotros está en Deuteronomios 29:18. Buscamos en la palabra de Dios Deuteronomios 29:18. Dice la palabra de Dios: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir y servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Esta es la referencia que la Biblia nos da al texto que leímos en Hebreos 12:15. Dice en Deuteronomios: no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. La hiel y el ajenjo es algo que entendemos que es amargo. Entonces, ¿qué es una raíz de amargura? Es válido hacerse esta pregunta porque podemos tener dos opciones de respuesta y les invito a reflexionar en eso. Puedo decir que una raíz es de amargura porque la raíz en sí es amarga, porque como puedo decir, por ejemplo, un trozo de madera, el trozo de lo que estoy hablando es de madera en sí. Ahora, con la raíz de amargura, ¿es la raíz aquello que produce lo amargo? ¿O la raíz no es amarga, pero produce un fruto que es amargo? Por ejemplo, tenemos el caso de una fruta dulce. Lo primero que se me viene a la mente es un mango. Un mango maduro que es dulce, pero la raíz del árbol no es dulce. Puede decirse que al paladar la raíz del árbol puede ser amarga o sin sabor o no es grato al paladar, pero el fruto es dulce. Pero la raíz de amargura se refiere a que la amargura está en la raíz o que el fruto, lo que vemos, lo que se cosecha, lo que produce y alimenta esa raíz es lo amargo. ¿Por qué la raíz? Es interesante porque en una planta lo que no vemos es la raíz.
Lo que podemos ver y probar en algunos casos, en el caso de árboles frutales, por ejemplo, por supuesto, es el fruto. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra? ¿A una raíz amarga o a una raíz que con el tiempo produce frutos amargos? La palabra de Dios nos puede dar una pauta al respecto. Dice en Deuteronomios 29:16: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. Y acá hace la advertencia en el versículo 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y continúa el versículo 19. Y suceda que al oír las palabras de esta nación, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez me quite la sed. Lo que nos está diciendo Deuteronomios, el Señor le hace una advertencia al pueblo de Israel, es que se cuiden de no contaminarse con los cultos a dioses paganos de las naciones que están a su alrededor. Y los advierte de que no sea que una raíz produzca hiel y ajenjo. Y lo interesante es que dice, en el versículo 19, y suceda que al oír estas palabras de esta nación, él se bendiga en su corazón. ¿Por qué? Porque en un inicio, el culto a esos dioses paganos o mezclarse con esos ritos paganos, adorar a otros dioses, en un inicio podría ser algo que no les da dolor, no les da amargura en un inicio. Y pueden iniciar y pensando que en un futuro tendrán paz en su corazón, van a tener prosperidad, van a poder tener sanidad, van a tener seguridad de todo tipo, económica quizás, porque ponen su esperanza en estas cosas paganas, el pueblo de Israel. Pero dice que produzca hiel y ajenjo, que produzca. Entonces, en este contexto, entendemos que lo amargo, en este contexto, no es la raíz, sino lo que produce la raíz. Entonces, cuando nosotros nos apartamos del Señor, estamos propensos a caer en este error y llegar al punto de obtener frutos que contaminen nuestra vida con amargura. Volvemos a Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo, o hiel y ajenjo. Es una raíz que produce amargura. Partiendo de este contexto, por supuesto, podemos responder a las primeras preguntas. La raíz misma no es la amargura, sino que lo que produce el fruto es lo que da la amargura. Y la amargura que produce es algo venenoso, algo que contamina y mata. El fruto amargo podría representar un enfado u otra cosa. Puede significar alguien que empieza a guardar, por ejemplo, un resentimiento que en un principio quizás hasta le satisfaga ese sentimiento, pero produce su producto, es algo que enferma y hasta puede matar. Pero la gran pregunta clave es, ¿qué es la raíz que provoca la producción de este fruto peligroso y amargo? En la iglesia, ¿qué puede producir un fruto amargo para la congregación, para el pueblo de Dios? En el versículo de Deuteronomio se encaja muy bien con el de Hebreos, cuando dice, no sea que haya entre vosotros raíz que produzca fruto, hiel y ajenjo o amargura. Y el versículo 19 inicia con estas palabras, y suceda que al oír estas palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. Eso es algo muy importante, lo cual
traerá la destrucción para la persona. ¿Cuál es entonces la raíz que trae un fruto amargo? Es una persona que malinterpreta el concepto de la seguridad eterna. Se siente seguro aunque no esté seguro. Dice, tendré paz. Estamos siempre analizando Deuteronomio 29:19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. Se está engañando. Está poniendo su confianza en algo que no es cierto. Diga, tendré paz. Eso se puede traducir como estaré seguro, aunque ande en terquedad de mi corazón. Entiende mal el pacto que Dios hace. Entendemos mal las palabras de Dios, la palabra de Dios. Crea una falsa seguridad. Aún en medio de nuestro pecado creemos que vamos a estar seguros, que el juicio de Dios no nos va a alcanzar. Pero la palabra de Dios, el caminar dentro de la voluntad de Dios, es parte del pacto que Dios ha hecho con nosotros. El libro de Hebreos trata este tema de la presunción de esta palabra repetidas veces. Cuando alguien se crea una falsa seguridad porque está mal interpretando la palabra de Dios. El libro de Hebreos, la palabra de Dios nos advierte, al menos en el libro de Hebreos, 4 veces que no podemos descuidar nuestra salvación. Cuando descuidamos nuestra salvación porque nos sentimos seguros con una falsa seguridad, estamos propensos a cosechar frutos de amargura. Tenemos que estar vigilantes para no perder esa lucha cotidiana a través de mantenernos firmes en la fe, que no endurezcamos nuestro corazón. Para ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículo 3, vamos a ver la palabra de Dios siempre en Hebreos capítulo 2, versículo 3, algunos ejemplos de cómo el Señor está advirtiendo. Dice capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es una primera advertencia a no descuidarnos, a no sentir una falsa seguridad porque ya creemos que porque hemos creído tenemos la fe en nuestro Señor y podemos vivir en la contaminación del mundo una vida como que nada hubiera cambiado. Y esa raíz crece en nosotros y va a producir frutos de amargura. Otro ejemplo de esta advertencia, capítulo 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Otra advertencia. Continúa, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con lo cual retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Así concluye el versículo 14. Siguen las advertencias de permanecer firmes y no caer en esa falsa confianza. Capítulo 6, siempre de Hebreos, versículos del 4 al 7. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Lo que es imposible es que estemos despreciando y pisoteando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, despreciando con nuestra actitud, con una falsa seguridad, creyendo de que todo va a ir bien aun cuando andemos en el pecado de nuestro corazón. Continúa Hebreos 10 del 23 al 29. Hebreos 10 del 23 al 29 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere frente al Espíritu de gracia? Una gran advertencia para no dejar que una raíz de amargura, que hoy a nuestro parecer nos parezca que vamos a estar bien, pero va a producir frutos de amargura. Volviendo a Deuteronomio 29, considerando todo esto que hemos leído en Deuteronomios 29, dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cubre toda la congregación, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir y servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Aunque ande, tendré paz, dice, que va a decir aquel hombre que deje crecer esta raíz de amargura. Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Pero eso es algo falso. Y la palabra de Dios en Hebreos, en los versículos que hemos compartido, nos aclara eso muy bien. Además, en el contexto, en Hebreos 12:15 dice, vamos a regresar a Hebreos, en Hebreos 12:15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Vean qué interesante estas palabras. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, analicemos bien este texto, os estorbe. Quiere decir que si alguien en la congregación o en la familia, porque como vimos en Deuteronomios, hablaba de familia, tribu, nación, que alguien en la congregación adquiera esta raíz de amargura y la deje crecer, estorba al resto de la congregación, porque empieza a vivir una vida como que sin temor de Dios, y puede llegar a contaminar al resto o a estorbar la comunión del resto. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Son dos cosas. Primero, estorbo. No hay paz. Si algo estorba es porque no deja avanzar. Entonces no hay avance en la familia si hay una raíz de amargura. No hay avance en la congregación, no hay avance en el ministerio si alguien tiene una raíz de amargura, y se corre el riesgo de contaminar a otros. Y continúa, y vean el contexto en Hebreos. Hablando de esto, el siguiente versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, vive un fornicario, un profano que está viviendo sin temor de Dios, y puede estorbar al resto y contaminar al resto. Dice el versículo 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Está hablando siempre de Esaú. Por tanto, hay una conclusión de que la raíz de amargura es una persona, una doctrina, una enseñanza de la iglesia que anima a la gente a actuar apresuradamente o libremente, sin preocuparse por el pecado, sin reflexionar, con una falsa seguridad.
y que trata la salvación como algo que se obtiene automáticamente. No podemos pensar así. El libro de Hebreos nos habla muy claro que tenemos que estar cuidando y no descuidar la salvación del Señor, no pisotear la sangre de Cristo, su sacrificio. La palabra raíz de amargura, en el contexto de Hebreos 12:15 y Deuteronomios, nos habla acerca de eso, una enseñanza, una falsa sensación de seguridad, que en un principio no es así, pero con el tiempo va a producir frutos de amargura. Pero también hemos escuchado acerca de que el rencor, una persona que tal vez no está en pecado, no está en adulterio, ni en fornicación, ni se mantiene firme, pero hay algo, un resentimiento en su corazón, que ese resentimiento puede considerarse también una raíz de amargura. Y esa es la más peligrosa, porque esa no solo va a dar frutos de amargura, sino que ya en sí la raíz es amarga. Porque ese guardar tanto rencor y resentimiento, dolor, no es sano para las personas. No es sano en lo físico, mucho menos en lo espiritual. Y esa raíz va más allá, porque es amargo tanto el fruto como la raíz misma. Y también la raíz de amargura es una falsa esperanza de que viviendo en el pecado vamos a tener paz y podemos llegar a contaminar a otros, que tal vez al principio no nos parezca que va a ser terrible, pero los frutos que se van a cosechar van a ser de amargura, como hiel y ajenjo, como dice Deuteronomio. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo tenemos que librarnos de una raíz de amargura? El Señor Jesús dice que Él nos dio paz. Y dice la palabra de Dios que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y solo la paz de Cristo puede apartar toda raíz de amargura de nosotros. Y esa paz que el Señor nos da, que cuando nos acercamos a Él con un corazón arrepentido, reconociendo que le necesitamos, Él nos perdona y a través de su Espíritu Santo nos da la paz. Y si usted tiene una raíz de amargura que lo está contaminando, entréguela a los pies de Cristo, renuncie a ella, porque es su vida, es mi vida, es la vida de cada uno de nosotros la que está en juego, la vida eterna. Y una raíz de amargura no solo produce un fin de tristeza, dolor y muerte, sino que también una vida de tristeza, dolor y angustia. Entreguemos al Señor toda raíz de amargura, poniendo en sus manos todo el anhelo de nuestro corazón, todo nuestro resentimiento. Recordémonos, como Él dijo, perdonar y alcanzaremos misericordia. Pidamos perdón y alcanzaremos misericordia, y perdonar a los que nos ofenden como Él nos ha perdonado. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.